compañeros, compañeras, organizaciones libres de pueblos, un inmenso agradecido del orgullo de esta tarde soleada acá en Rosario y de la patriada, porque realmente los sábados a la mañana, solo lo bueno vienen acá. No quiero animar el hábito de folclore en la estudiantina, pero los sábados a la mañana viene lo bueno, a la noche también se quiere no quiera quitar el mérito a la fiesta, pero eso no es accesible. Como adelantó Ezequiel, el objetivo es charlar sobre el tema de la relación entre el derecho, la Constitución, la educación y la salud. Yo no vengo del universo de la salud, vengo de la sociología, así que voy a referirme un poquito a ese tema. Acá mi colega que conoce más la relación entre derecho y salud, posiblemente haga una referencia más explícita. Primero voy a hacer una aclaración. Hay una cartelería grande en Buenos Aires que dice algo así: los que saben de derecho, o si usted quiere saber de derecho, pregúntenle lo que saben, traba la lengua. Ellos son los abogados, de abajo, colegio de abogados. Entonces no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. El derecho es un instrumento para regular la vida social. Entonces la vida social es de la sociedad, no el derecho. Entonces, si nosotros no podemos comprender el derecho, porque algo está fallando, porque insisto, es una regulación de la vida social. En general ha sido algo incomprensible, que parte de una concepción política, la negación del derecho a entender las cosas, la negación del derecho a ejercer el dominio de las cosas. Entonces voy a tratar de ser lo más claro posible, porque insisto, me parece que si uno se toma ese trabajo, el derecho es eso, ¿no? Es algo cotidiano nuestro y no debería por qué no entenderse. ¿Qué es una constitución? Una constitución se supone que es un conjunto de leyes que organiza políticamente un Estado, una nación. Como si fuese el pacto político de organización de una nación. ¿Qué es la política? Poder. ¿Qué es el poder? Poder hacer algo. Ahora hay una tradición de pensamiento que posiblemente vea el poder como una cuestión negativa. Estamos charlando con Ezequiel, Foucault y todas esas concepciones que posiblemente son una genealogía del poder. Y a uno a veces le da la idea que en el origen todo poder, todo ejercicio de poder hacer es una cosa negativa. No. Uno regula el poder, regula la convivencia. Uno regula el poder. Para avanzar en grados de liberación, se habla para libertario como emancipador. Y el caso contrario, no puede haber una relación de dominio o opresión. Entonces una constitución es un pacto político que regula las relaciones de poder, la convivencia entre los actores dentro de una sociedad. Ese es el primer aspecto. Y una constitución tiene dos cuestiones fundamentales para definirse. Primero, los objetivos, parte doctrinaria. Si se quiere hacer esa comunidad nacional, realmente esta cuestión se lee en el preámbulo. El preámbulo es un texto introductorio que suele plantear los grandes fines de ese Estado. Y después tiene la parte dogmática o concreta, que es dotar al Estado de esas instituciones para que alcance esos fines. Quien mencionaba la Constitución del año 49 y habló de la independencia económica. La independencia económica, ¿cómo se ejercía? Bueno, a partir del Estado, ir dotándolo de un conjunto de recursos para alcanzar la independencia económica. Por ejemplo, la nacionalización de los recursos naturales. Entonces, el objetivo de ese Estado, ¿qué era? La independencia económica. Ahora, ¿cómo la alcanzo? Dotando al Estado, para las personas, para las organizaciones libres del pueblo, los instrumentos para hacerlo. Si no, hay declamaciones así, en abstracto que no tienen posibilidad de viabilidad histórica concreta. Entonces, cuando uno mira la comunidad nacional, innegablemente uno va a ver que hay individuos, también hay organizaciones libres del pueblo, también hay clases. Y también hay factores y relaciones de poder de distinto índole. Me voy a referir principalmente a las clases, relaciones de dominación entre las clases, a las relaciones de opresión étnico-culturales. Y eso tiene que ver con la presión social. Entonces, cuando uno mira el origen del sistema constitucional argentino, o sea, cuál es el pacto que se dan los habitantes del país, qué se proponen hacer, lo que uno va a ver es que claramente esos textos tienen un componente fuerte de clase. La clase es el lugar que uno ocupa en la estructura económica, pero también tiene un fuerte perfil
viene de otros, 1826, 1827. Entonces, cuando uno va a discutir, por ejemplo, en la Constituyente de 1826, el país había un tipo que gobernaba con unas ideas parecidas a la de la Rúa, unas luces más que la Rivadavia, ¿no? Pero tenían ideas parecidas. Entonces, ¿qué suponía esa generación? Esa generación suponía que cuando se hacía el pacto político que organizaba el país, había que establecer claramente las diferenciaciones en el ingreso a la política. Y hay una discusión muy fuerte entre Manuel Dorrego, quien fuera después gobernador de la provincia de Buenos Aires, y los sectores liberales. Porque en la Constitución de 1826 decía que no podía votar el jornalero. Entonces ahí que había una relación claramente de opresión, de clase. Era la oligarquía que le prohibía al laburante el ingreso a la toma de decisiones políticas. Y ahí había otra implícito otra presión que va a durar hasta la década del 50 del siglo XX, que es la de género. La mujer no votaba. Entonces, ¿qué vemos? Un pacto político que regulaba la vida social y que partía sobre una doble negación. La posibilidad de que un sector social discuta e intervenga en la regulación de su vida, incluso una opresión de género, impedirle a las mujeres la participación en la regulación de la vida social. Y hay una discusión saladísima. Y después Rivadavia se va a ir al tiro de la Rúa, no que helicóptero se va a pagar al exilio, porque lo quieren degollar. Se mal llamó la guerra civil, pero el conflicto político por la organización del poder. Entonces el primer eje que va a pasar reiteradamente la organización política nacional es una ley, una constitución que le impide a los pobres hacer política. ¿Qué nos queda de eso hoy en la actual Constitución Nacional? Por ejemplo, para ser senador tenés que tener 2.000 pesos de renta. Para ser presidente tenés que tener las mismas cualidades que para ser senador. 30 años, el ingreso mínimo. ¿Y por qué alguien podría o no ser senador por un tema de ingreso económico? Y si uno va al origen era obvio, porque la oligarquía le había prohibido al pueblo el ingreso a la política. Incluso yo no conozco el sistema municipal de acá de Rosario, pero en Buenos Aires hay una cosa que se llama Asamblea de Grandes Contribuyentes. Vos querés mover un impuesto y tenés que acordarlo, cerrarlo con los empresarios fuertes del lugar. Toda esa legislación desaparece en el 49, por ejemplo. Entonces, primer elemento. Segundo elemento, existió en nuestro pacto fundacional de la Constitución una concepción profundamente racial de la política. Yo le digo a usted, ¿cómo se ejerce la violencia racial? Ustedes me van a decir, bueno, Alemania, ¿no? Venimos hablando acá con un colega, hablando de conflictos en Indochina, con Pol Pot, pero más conocido lo que ocurría en Alemania, los nazis persiguiendo gitanos, persiguiendo judíos. Cuando uno va al origen de nuestro sistema institucional argentino, aparece eso. Claramente aparece eso. Y uno lee a Alberti, por ejemplo, el tipo, uno de los que escribe la ley, y dice gobernar es cobrar. Dice, ojo, cuando usted gobierna el pueblo, o sea, gobernar es traer raza blanca de Europa. Fíjese lo que trae, le dice. Porque del trigo hay malo y buen trigo, dice. Lo que no puede hacerse con el trigo es cebada. ¿Qué le está diciendo? Fíjese, usted tiene que importar razas. Ahora, no cualquier raza, sino la raza blanca de los países anglosajones. Entonces, cuando uno lee hoy la Constitución Nacional, dice favorecer la inmigración europea. Y después punto el resto. Yo me quiero preguntar, ¿por qué? Podríamos decir hoy favorecer la inmigración de Latinoamérica, sería lo más lógico, ¿no? Una primera instancia. Y después el resto de los países del mundo. Entonces esa concepción europeísta es una concepción que estaba en la génesis racial, de organización racial del Estado argentino, que plantea la liberación de los esclavos nacen libres, pero que de hecho, es decir, coexiste, insisto, con una política de importación de razas sobre el exterminio de las otras, la persecución de los pueblos originarios y de los mestizos, o los criollos. Entonces el Estado Nacional Argentino nace con ese pacto, mato a las razas consideradas inferiores, y esto yo lo reitero. Sarmiento, el interventor militar de San Juan, Sarmiento participa de la constituyente cuando Buenos Aires entra al
país en el 59, en 1859 después de Cepeda, y le dice no ahorra sangre de gaucho porque es lo único de animales que tiene. Entonces, ¿qué dicen? Los gauchos son animales. Entonces, la nación nace fijando un acuerdo político sobre la base de que la negación de los animales. ¿Para qué? Importar los blancos. Y esa concepción trasunta en el derecho argentino. Hoy la Constitución Nacional habla de los derechos de los pueblos originarios, yo que sé, hay ciertos aspectos, podemos decir, más avanzados. Pero en líneas generales, digo, nuestro derecho, por lo menos en el año 49, tuvo una fuente de impronta racista, racial. El Estado argentino nace sobre un pacto, organizado sobre kilómetros y kilómetros de ríos de sangre, y el objetivo es desplazar las razas de colores para traer la raza blanca. Y después viene el programa económico del pacto constituyente. O sea, ¿qué quisieron hacer esos tipos que lo hacen constitución? Y sobre esa constitución se ordena todo el sistema. ¿Qué era el liberalismo? El liberalismo era la inserción de la Argentina en el teatro de las naciones sobre la base del sentido común. ¿Qué va a producir Argentina y lo que su clima le da? Agua dulce, clima templado, agroexportador. Lo que pasa es que en vez un modelo económico del sentido común, diríamos, que quisieron instaurar los liberales, tenía algunas manifestaciones medio jodidas, que también las percibió de la Rúa, que es el desempleo. Un país sin industria que no produce, le sobra gente. Entonces fue un modelo económico de inserción dependiente, socialmente terrible. Entonces también hay una concepción política de clase, que es favorecer a los grandes intereses transnacionales para la ocupación de la estructura económica del poder de nuestro país. Entonces, ¿qué ocurría? Por ejemplo, no se regulaba la ley de la navegación de los ríos. Y ustedes me dicen, Recalde, eso es anticuado. Pero hoy, cuando Guillermo Moreno mete unas cosas que llaman licencias no automáticas, que impide el ingreso de 650 productos al país, este planteo no es anticuado, porque es el mismo. Porque ¿qué es lo que dice el gobierno nacional? Yo protejo a áreas de la economía. Por ejemplo, vos estás sentada en esa silla y dice Moreno, bueno, antes de Brasil. Entonces yo voy a prohibir el ingreso de esa silla. ¿Para qué? Para que la familia, que posiblemente sea Rosario, haga esa silla y tenga que darle de comer a sus pibes. Entonces el debate es el mismo, ha cambiado la forma. Entonces eso genera un proceso, insisto, de extranjerización del componente humano, el desplazamiento de las razas, de extranjerización de la estructura económica y de fuerte extranjerización de nuestra cultura, porque las constituciones en el siglo XIX en gran parte de América Latina nacen sobre la negación del derecho. Acá cuando vienen los españoles traen leyes, la legislación de indios, y cuando vienen los sectores del XIX las abandonan. ¿Para qué? Para traer el derecho europeo, el derecho romano. Entonces podemos decir que es un impacto constitucional que nace sobre la negación radical de ese modelo. Y ahí aparece también una concepción social, lo social es la distribución del poder, que es la concepción del individuo. Es un pacto político que supuestamente regula las libertades del individuo. La libertad de prensa, la libertad de comercio, la propiedad privada. Y esto es algo que también es sentido común. Cuando uno ve una relación de hecho de poder desigual, y esto lo vamos a llevar a la familia, cuando un pibe de 13 años le pegaba a uno de 7, le pegaba un tortazo y le robaba el alfajor, venía el hermano del de 7 con el otro hermano y entre 3 le pegaban al de 13. ¿Por qué? Por la relación desigual de poder. Entonces, frente a una relación desigual de poder, yo a usted le diría por sentido común, la familia actúa así. Frente a una situación desigual de poder, un tercero modera. Entonces es una constitución que no planteó la libertad de los individuos en abstracto. Y una concepción que básicamente permitía que los más grandes se coman a los más chicos. Entonces generó en el plano de la salud, de la educación, una cuestión de extrema fragilidad. ¿Quién tenía salud? El que la agarra. ¿Quién tenía educación? El que la paga, aceptando la escuela primaria. Y también es una concepción de la organización política. Para plantear la igualdad sobre un hecho no existente, los únicos que
Andá a encontrar un juez pobre. Si vale 10.000 lucas verdes al año el estudio. No llegan los pobres al derecho, no llegan a la justicia. Por eso es un país que puede matar a un presidente, como Salvador Allende colocó un perro, un escándalo, no pasa nada. ¿Por qué? Porque tiene una justicia de derecho. ¿Y dónde nace la justicia? En el monopolio de un poder universitario. Las clases trabajadoras no llegan porque no lo pueden pagar. Pero ahí también siguen diciendo la libertad individual. Por eso pasa el tiempo, y hay un proceso de avance popular. Una revolución en Argentina, como en gran parte de América Latina. El siglo XX marca la explosión de las masas. Eso lo van a ver en el psicoanálisis, cuando habla de las masas. Es un fenómeno que no tengo que explicar. Llega un momento que aparece un sujeto nuevo que se expresa interpretativamente y que empieza a considerar los principios de la organización política constitucional del siglo XIX. Y hay otro texto, que es la Constitución, del año 1949, que marca, podemos decir, la otra concepción del pacto político fundacional. Entonces, la Constitución del 49, ¿qué es lo que empieza a plantear? Empieza a plantear, primero es una revolución que lo que afirma es la diversidad racial del país, porque eleva al laburante como sujeto de la revolución. En su momento, la primera magistratura decía los cabecitas negras, los camisados con orgullo. El liberalismo argentino, frente a la aparición del pobre, el humilde, de morena, mestiza, había dicho la barbarie. Y eso tal día hoy, cuando aparece un moreno en estos ámbitos de la sociedad blanca, varios se asustan. Porque sigue habiendo una materia racial de la interpretación del comportamiento de la gente. Entonces el peronismo lo que lleva es al laburante como sujeto de la historia. Ya no eran las clases altas, ya no era el equilibrio europeo, no había que crear razas superiores, supuestamente superiores a Europa, sino que era el sujeto mestizo que se lea como actor de la revolución. Y no saben los traumas, que son psicólogos que los evitaban. Y por ahí esto no se nota tanto. Yo vivo en el urbano, donde nos tomamos el tren, los blancos, los negros, los amarillos y los rojos. Ustedes se ríen, pero en Estados Unidos, hace 30 años se sentaba un negro y el blanco se cruzaba de derecha. Y uno va a Francia, que son muy progresistas, pero hay un negro y el blanco está sentado enfrente. Hoy. Eso es el racismo. Entonces, ese es un proceso que, como si lo primero que eleva, pone de patas al sistema. Aunque la Constitución sigue pareciendo de la migración europea, lo que hay es un reconocimiento de la diversidad racial. Entonces eso empieza a generar condiciones para la revisión del pacto político y se empiezan a transferir recursos, facultades de las clases altas, extranjeras, la jerarquía hacia el pueblo. Entonces, ¿qué es lo que empieza a aparecer? Por ejemplo, lo que le decía, un reconocimiento de una opresión a la mujer. La mujer que había sido oprimida pasa a ser sujeto de derecho, vota con una ley de 47, empieza a votar en la década del 50. Hoy eso se llama matrimonio igualitario. Reconocimiento de la existencia de una opresión. Que uno dice de clase, no, es un tema de propiedad, rico, pobre. Es cultural un poco, también. Es un poco de cada cosa. Entonces, ¿cómo saber que ese gobierno eleva, insisto, un nuevo pacto político-social donde intenta revertir una relación de opresión? La mujer vota. ¿Y qué empieza a plantearse ahí? Que el único camino hacia la emancipación, en este caso social, iba a tener que ver con interpelar la existencia de relaciones desiguales en la sociedad. Entonces, ¿qué dice? Nosotros no podemos hacer un pacto político sobre la base de que somos todos iguales, porque, insisto, el pibe de 13 años le pega un tortazo al del 7 y le roba el alfajor. No hay vuelta por eso. Entonces, ¿qué dice? Tenemos que partir de esa relación desigual. Entonces, ¿qué es lo que empieza a plantearse? La intervención del Estado como órgano protector de las relaciones asimétricas. Entonces empieza a haber un proceso de empoderamiento del Estado y facultades, supuestamente, de la actividad privada, del individuo privado, pasan a la realidad del Estado. La salud, la educación universitaria, que eran estatales, pero ahora podemos decir que el Estado las multiplica. 21 de noviembre del año 49, la gratuidad universitaria. Ramón Carrillo, ministro de Salud, dice: che, dejemos de joder con esto de la salud y los fármacos,
si nos interesa emancipar al hombre de la salud, no es un tema de venta de fármacos, trabajemos con la prevención. Entonces, en vez de vender remedio contra Chagas, dice Ramón Carrillo, cambiamos la arquitectura, dejamos de casas de paja. Entonces empieza a ver se pone patas para arriba el pacto político fundacional, constitucional, y aparece el Estado. ¿Y qué es lo que regula el Estado ahí? Insisto. Por un lado, gran parte de la estructura económica. Artículo 40, recursos naturales son inalienables y imprescriptibles. Inalienables es que tuyo y no vende, imprescriptible que eso no vence en el tiempo. Miren lo que pasa en el mundo. Los gringos, miren, esos gringos son unos pícaros, porque ellos en nombre de la libertad de la libertad del individuo, pero ellos también creen en esto de que son inalienables y imprescriptibles los recursos naturales, pero los de todos, de los de ellos, y ocupan países para quedarse con el petróleo. Entonces sabemos que la política de los Estados nacionales es recuperación de esos recursos. ¿Por qué? Porque es un instrumento para qué? Para devolver como infraestructura, como desarrollo, como sistema de salud y seguridad. ¿Qué es lo que dice esa Constitución? Servicios públicos son del Estado y los que no son expropiados vía ley del Congreso. Entonces, insisto, hay un empoderamiento del Estado Nacional y el capital transnacional se hace capital argentino. Y hay un apartado, y con esto cierro, que habla de los derechos sociales del trabajador. O sea, es un nuevo pacto como país. Todos los argentinos nos pusimos de acuerdo y decimos, vamos a hacer otra cosa. En el cual dejemos de plantear que los blancos europeos son buenos y los negros argentinos son malos, que oprimamos a las mujeres, que oprimamos a la laburantes. Es otro pacto. Para eso le damos poder al Estado como representación colectiva del más débil. Y a mí me parece muy fuerte la idea de los derechos sociales. Me parece un capítulo entero de los derechos sociales del trabajador. Un capítulo entero. Sobre el reconocimiento de la inequidad, insisto, porque los hombres no son todos iguales. Tal es así que el capitalismo, ¿qué es lo que planteó? Me encargo solamente de los jóvenes que trabajan porque generan riqueza porque van a la guerra. ¿Quién no genera riqueza ni va a la guerra, se suponía, para el liberalismo clásico? La tercera edad era la primera. Entonces los derechos sociales que venían a revertir eso. Y aparecen los derechos de la ancianidad, de esa Constitución, y de la infancia. Y aparece un proceso de universalización del derecho. Es decir, un nuevo pacto social, insisto, sobre el reconocimiento de la diferencia de poder y sobre la universalización del derecho. El Estado, vía apropiación de recursos de los más fuertes, se los transfiere a los más débiles vía política pública. Ya no estoy excediendo el tiempo. Voy a terminar con un patriota, con un sustanciado, con los intereses de nuestro país y nuestra querida América Latina, que habla un poco de esto, del rol de los intelectuales, digo de todos, no importa que sean psicólogos, médicos, sociólogos. Se llama Raúl Escalabrino Ortiz. Y dice Raúl Escalabrino Ortiz, desgracia de América fue la venalidad o la ingenuidad o mala fe de la inteligencia con mando y de la inteligencia desocupada. Frente a ello, la esperanza de una salvación es el acercamiento de la inteligencia a los problemas americanos y su fidelidad hacia ellos.